vamos hacia adelante y veamos este tema de las 10 características de la iglesia en el libro de los Hechos. Les estaba comentando que cada característica, algunas de ellas van a tener subcategorías y no vamos a entrar una por una. Quiero darle una base, un contexto para que nosotros podamos utilizar esta herramienta para poder dirigir a las personas a ser discípulos de Jesús en el proceso de integrarse a una comunidad de fe, pero y establecer iglesias o comunidades de fe que tienen en el ADN, en su corazón, el ser discípulos, el multiplicar discípulos y involucrarse en la misión de Dios. Es muy importante que inclusive esta herramienta siempre lo veamos, como lo decimos ahí en el subtítulo, a través del lente del cumplimiento de la gran comisión y como una lista, ojo, que engloba el estilo de vida de reino al que hemos sido llamados. Si nosotros no tenemos ese contexto y solamente nos vamos a lo que es la acción, caemos en el peligro de que nuestras acciones se conviertan en tradiciones o solamente nos vayamos en modo automático. Entonces, la rutina y el modo automático en, en el contexto de la vida de la iglesia puede de pronto sustituir la actitud religiosa por una verdadera actitud de adoración. Entonces, Jeremías le decía al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que nosotros no queremos hacer. No queremos hacer prácticas que nuestro corazón no estén alineadas al principio detrás de la práctica. La práctica es buena, el comportamiento es bueno, pero así como les hablaba de la conversación que tuve con esa persona de la religión tradicional, donde esta persona pues le ponía mucho énfasis a lo que es el sacramento, a lo que es el bautismo, el tomar la hostia, la comunión, todo eso. Yo le decía, mira, si nosotros no estamos viviendo la vida de reino, no estamos siendo discípulos a través de lo que nosotros hacemos en nuestras liturgias o en nuestra manera de expresión de adoración externa, de nada sirve. La Biblia al final del día nos llama a ser discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, eh, es muy importante, ¿no? Entonces vamos a ver esto a la luz o a través del lente del cumplimiento de la gran comisión y como una lista que engloba el estilo de vida del reino al que hemos sido llamados. Entonces, siempre usted como ministro, usted como discipulador, cuando estamos llamando puntualmente a la gente a una acción, le voy a dar una herramienta que va a ponerle una vacuna a la actitud religiosa de solamente hacer sin serlo. Entonces, eso es muy importante. Quería poner un énfasis sobre de ello. Ahora, estos símbolos representan el estilo de vida de un discípulo y de una iglesia saludable, según lo vemos en Hechos 2 del 36 al 47. Cada uno de esos símbolos que, que representan una acción, como veámoslo a través de el lente del fruto, ¿no? Que manifiestan un fruto, una consecuencia de conocer a Dios. Eh, Permítanme, aquí le piqué sin querer. Ok. Según lo vemos en Hechos 2 del 36 al 47. Entonces, la meta en el ser, hacer y multiplicar discípulos y multiplicar la iglesia del Señor será siempre lograr establecer los siguientes valores del reino en la vida del discípulo. Entonces, detrás de cada una de esas imágenes hay una acción: bautizar, orar, hacer discípulos, amar, adorar, la cena del Señor, ofrendar, palabra de Dios, el surgimiento de líderes, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la simbología es solamente una ayuda visual. Nosotros tenemos que ayudar a los discípulos a comprender que esas son parte de una meta importante que como discípulos tenemos nosotros que dar
y vivir como un estilo de vida. Ahora, vemos allí en Hechos 1, del 1 al 2, lo hemos leído ya un par de ocasiones a lo largo del curso. Lucas le escribe a Teófilo, en, en, es como una continuidad de lo que es el Evangelio de Lucas. En el libro de los Hechos, le llama, dice, en el primer tratado hace referencia al Evangelio que él escribió, que lleva su nombre. Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Entonces Jesús comenzó a modelar y a enseñar. Qué importante que nosotros pongamos un énfasis en eso, porque este estilo de vida se modela, no solamente se enseña. Y dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Entonces, ojo, por 40 días, después de haber resucitado, el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos modelando y enseñando lo que Lucas llama mandamientos, pero lo dice en el Espíritu. Entonces, nosotros cuando estamos construyendo el ADN del reino, cuando estamos sembrando la semilla de la palabra del reino, tenemos que cerciorarnos que lo hagamos en el Espíritu. Esto quiere decir que cuando nosotros impartamos una verdad bíblica, lo podamos hacer en el poder y la unción del Espíritu Santo, pero también tenemos que cerciorarnos que quien recibe la palabra esté siendo iluminado, iluminada por el Espíritu Santo, para que entonces la palabra de Dios tenga una efectividad y un poder transformador sobre la persona que está recibiéndola. Vemos esa ilustración en la parábola del sembrador, donde parte de la semilla cayó en lugares donde no eran, no había las condiciones idóneas para que fuera fructífero, hasta que cayó en tierra fértil y ahí se multiplicó al 30, 60 y al 100 por uno. Dice que la palabra del reino cayó. ¿Cuál es la tierra fértil? La tierra fértil es cuando se recibe la palabra en el corazón del hombre que está preparado para recibir esa verdad. Y la palabra que se recibe tiene el poder de crecer en revelación. Y el crecimiento de la revelación no es algo místico, sino es algo que transforma el corazón del hombre. Transforma su comportamiento, transforma su manera de pensar, transforma su manera de hablar, entra en un proceso donde es transformado. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver este aspecto de enseñar mandamientos como Jesús los enseñó, no con solamente letra, porque la letra mata, sino llevando a la gente a entender el espíritu de el corazón de Dios detrás de cada uno de los mandamientos que nosotros vamos a enseñarle a nuestros discípulos, ya que también por qué le mencionamos mandamientos o por qué se entienden con mandamientos. Se entiende con mandamientos porque hemos respondido al evangelio del reino. El evangelio del reino quiere decir el evangelio del gobierno de Dios. La Biblia habla de que hemos sido transferidos de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, habiendo estado en las tinieblas, dice Efesios capítulo 2, que nosotros operaba el espíritu de este mundo, del príncipe de las tinieblas. Entonces, éramos hijos por naturaleza y por definición, éramos hijos de desobediencia. Pero cuando nosotros respondimos al llamado de Jesús, de ser, de seguirle a Él, y nuestra vida fue tocada, fue transformada, nosotros fuimos transferidos al reino de luz.
Y en ese reino de luz, ¿qué hay? Está el rey sentado en el trono. Y lo que se va a anteponer para que el rey gobierne, ¿qué cree que va a ser? Va a ser el mundo, va a ser Satanás y va a ser la carne. Esas tres, esos tres ejes comulgan o, o se retroalimentan el uno al otro para desplazarnos lejos de lo que es el gobierno de Dios. Pero el discipulado es el proceso por el medio del cual nosotros ayudamos a la gente a entrar al señorío de Cristo. Entonces, el discipulado no es un método para nosotros transmitirles la tradición de nuestra iglesia. Nosotros estamos ayudándolos a poner a que la gente entre bajo el señorío del Señor Jesucristo. Eso es muy, muy importante porque nuestro objetivo siempre va a establecer la manera como llevamos las cosas. Si nuestros objetivos no están alineados a la voluntad divina, vamos a errar al blanco. Por definición, eso es lo que es pecar. La palabra pecar quiere decir errar al blanco. Entonces, nosotros tenemos que comprender que estamos sembrando algo en el espíritu. Repito, no es algo místico. Quiere decir que nosotros lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, con plena conciencia, pero en aquellos que lo estamos sembrando, también hay un, un proceso interno donde el Espíritu Santo está ayudando a la gente a comprender la verdad divina. ¿Ok? Seguimos adelante. Ahora, el texto base de la enseñanza de esta noche lo encontramos en Hechos 2, del 37 al 47. Este texto base, este texto base, nosotros de aquí vamos a pudiéramos sustraer más de 10 características, pero hoy queremos enfatizar 10 características y cualquier otra cosa, ponerlo como una subcategoría de esa lista. Pero en realidad lo que estamos nosotros buscando son valores del reino, componentes de ese ADN que estamos buscando sembrar y establecer en la vida de nuestros discípulos para que la vida de Dios pueda surgir en la vida de esas personas. Esto es algo muy, muy sagrado, es algo muy poderoso, es algo a lo cual Dios está poniendo nuestras manos para poder nosotros generar, propiciar, administrar conforme a la unción del Espíritu Santo. Entonces, leamos lo que describe Hechos capítulo 2 del 37 al 47. Fíjense, dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Estamos hablando de que al oír la predicación del Evangelio, que acababa de ser dada por Pedro, recuerden, esto es en el contexto de esta historia, es cuando el Espíritu Santo llenó aquellos 120 discípulos que estaban en el aposento alto y habiendo sido llenos del Espíritu Santo, aquel lugar tembló. Dice la Biblia que la gente que estaba congregada en Jerusalén a razón del Pentecostés, que pasaba 7 semanas después de la Pascua, de la conclusión de la Pascua, lo que estamos viviendo prácticamente esta semana, eh, ya que era una de esas fiestas del peregrinaje, la gente se juntó alrededor de aquel aposento alto donde había temblado y donde se había escuchado una evidencia física, no solamente espiritual, sino física, de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces la Biblia dice que los discípulos que estaban reunidos en ese lugar estaban glorificando a Dios y estaban profetizando en el lenguaje de las naciones que estaban congregadas por causa del Pentecostés. Pedro aclara, dice, son las 9 de la mañana. Estas personas no están ebrias. Es muy temprano para que ellos estén emborrachándose. Ya que la manera como el Espíritu Santo estaba llenando a las personas, había un gozo rebosante y había un denuedo que parecía que estaban desinhibidos en el sentido de que tenían valor de poder anunciar sin ningún tipo de inhibición las maravillas de Dios y toda la gente estaba
conmocionada por ese evento. Pedro se levanta, predica el evangelio y entonces el resultado es lo que comenzamos a leer aquí. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia creció 2,770% en aquella mañana. Una cosa extraordinaria. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, en, la, en las, partiendo el plan, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Un estado de la iglesia óptimo, ¿no? En todos los sentidos. Aquí la iglesia no tenía ningún otro tipo de influencia más que la influencia de la llenura del Espíritu Santo, porque eso fue lo que Jesús les había dicho, que esperaran la promesa del Padre. Entonces, cuando nosotros vemos este diagrama de las 10 características, lo estamos sacando de este pasaje de Hechos capítulo 2. El bautizar, el orar, el ser discípulos, amar, vida de adoración, la cena del Señor, donación o ofrendas, palabra de Dios, surgimiento de líderes, ser llenos de la llenura del Espíritu Santo. Lo estamos sacando de este estilo de vida que queda plasmado históricamente de lo que la iglesia demostró en el momento que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros lo que queremos al final del día es replicar la representación digna de la iglesia a la luz del cumplimiento de la Gran Comisión y en el contexto de vivir dentro del reino de Dios, porque ellos no fueron a un curso. Quiero que entendamos algo. Ninguno de ellos fue a un curso para aprender cómo ser discípulo y cómo hacer la iglesia. Todo esto surgió a consecuencia de la preciosa llenura del Espíritu de Dios. Y como nosotros tenemos hoy en día que corregir ciertas cosas, tenemos que también tomar conciencia de las cosas que probablemente no están alineadas o en las cuales no estamos poniéndole un énfasis en cómo estamos haciendo iglesia, para poder entonces regresar al modelo divino o rescatar los principios del modelo divino para nosotros replicarlos en nuestro propio contexto. ¿Ok? Entonces, veamos lo siguiente. Quiero que entendamos un poco el concepto bíblico de iglesia, porque entendiendo el concepto bíblico de la iglesia, vamos a tener un fundamento correcto para poder edificarla. Entonces, veamos. En el cristianismo, eclesia viene, que es en el griego eclesia, es la palabra griega traducida como iglesia en el Nuevo Testamento. Significa asamblea o pueblo que se reúne.
y se refiere al pueblo de Dios, lo cual es el término con I minúscula, también significa la reunión local específica de creyentes como una congregación, por lo que iglesia puede referirse a la iglesia universal y mayúscula, que abarca a todos los creyentes a lo largo de la historia, así como la iglesia local, que es la comunidad de creyentes en un lugar determinado. Y la iglesia local usualmente es iglesia con I minúscula. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros lo comprendemos históricamente y a través del ente de decir, ok, ¿cuál es el producto? ¿Cómo es que se ve la iglesia? Pero quiero que vayamos un poquito más profundo. El sentido y significado profético y práctico de la iglesia es el siguiente. Y note aquí, la palabra eclesia se deriva, es una palabra compuesta que se deriva de dos. La palabra ek, que quiere decir fuera, y palabra kaleo, que quiere decir llamar. Entonces, cuando nosotros separamos esas dos palabras y las procesamos de una manera separada o como una oración, esto quiere decir los que han sido llamados a salir a salir del mundo a una relación con Dios, a salir fuera del sistema del pecado, de la carne y del mundo, para entrar al reino de Dios por medio de la vida del Espíritu. Entonces es muy, muy importante, porque nosotros, como nuestro español traduce iglesia más como una manera institucional o como una manera histórica, nosotros no vemos ese significado tan claro como si hubiese visto en el Nuevo Testamento, en los días cuando en realidad la iglesia comenzó a ser llamada como tal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay más de 40 expresiones que involucran el tema del llamamiento o de los llamados. Entonces, la gente que estaba respondiendo a ese llamado eran los que habían salido para empezar a integrarse. Inclusive la congregación o el efecto del congregarse era el fruto precisamente de esa respuesta de salir e integrarse al gobierno de Dios y al señorío del Señor. Entonces, esto es muy importante porque usualmente no pensamos en la iglesia en estos términos, ¿ok? Muy importante, quiero enfatizar el tema del llamado y el tema de la respuesta del llamado, ¿ok? Ahora, sigamos profundizando. Hay una identidad distintiva dentro de la iglesia. El concepto bíblico de eclesia describe la iglesia como un pueblo llamado a salir, un grupo contracultura. ¿Contracultura de qué? Contracultura del mundo, de la carne y del sistema del gobierno de Satanás sobre este siglo. Y este grupo se ama mutuamente y vive unido por el Espíritu de Dios y la misión de su Señor. Entonces, es muy importante y más importante en nuestro contexto hispano-latino, que nosotros sabemos somos muy comunitarios, poder comprender que inclusive el aspecto de la iglesia como tal, como una comunidad, somos una comunidad porque que nos reunimos, pero nos une ¿qué? Nos une la misión, nos une el Espíritu de Dios, nos une el amor a nuestro Señor y el amor que hemos entendido de Dios hacia nuestras vidas. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos mantiene unidos y eso es lo que nos impulsa a nosotros vivir e ir hacia adelante. Entonces, casi siempre la palabra iglesia, el concepto de iglesia, lo hemos comprendido solamente como este último párrafo, asamblea y congregación. El término enfatiza la reunión o asamblea de creyentes para el servicio de adoración, el compañerismo y la misión compartida. Eso lo hemos comprendido, ¿verdad? Porque la iglesia no es el edificio. Creo que todo evangélico estamos convencidísimos que la iglesia
no es el edificio. Pero hay una gran diferencia entre lo que nosotros aceptamos como teología, como verdad bíblica, o como, sí, como algo que es verdad. Y en la práctica, muchas veces nuestro comportamiento, nosotros nos referimos, cuando vamos a el lugar de donde nos congregamos, decimos vamos a la iglesia. Y es correcto en el sentido de decir vamos a donde se encuentran los que están congregados, los redimidos del Señor, los que han sido llamados a salir de. Pero casi siempre, ¿dónde está la iglesia? Ah, la iglesia está en, y damos una dirección. ¿Ok? Vamos a decir tecnicismos, pero lo importante es que esos tecnicismos no estén nublando nuestro entendimiento de lo que es verdadero y lo que es profético y que nos puede transformar. ¿Por qué? Porque, repito, recibir verdades en el espíritu, las verdades en el espíritu son las que transforman, no las que establecen tradición, sino las que transforman. Y claro, yo no estoy peleado con que usted le diga, vamos a la iglesia y la iglesia está en tal dirección. Si nosotros, si no somos nublados por el entendimiento que el edificio no es la iglesia, podríamos llamarle eh, el santuario, el templo, el lugar de reunión, las instalaciones, el campus, como usted quiera llamarle. La iglesia somos nosotros, somos el pueblo de Dios que nos reunimos en su nombre y donde estamos llevando a cabo las prácticas que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Entonces, quiero que veamos, profundicemos en este tema de llamados, ¿ok? La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque aquí es donde nosotros queremos hacer distinción y es algo muy importante donde casi siempre nosotros, la iglesia, se detiene en llamar a las personas a la salvación. Y aquí es donde, esta es una de las razones por las cuales no estamos haciendo discípulos, porque llamamos a la gente a la salvación, es decir, sé salvo para que tú tengas garantía de ir al cielo, cuando la Biblia nos llama a llamar a la gente al reino de Dios. Ahora, eso también es un tecnicismo, porque muchas personas conciben el reino de Dios como un evento futurístico o escatológico que vamos a vivir cuando Jesús venga en su reino, o lo conceptualizan con el tema o el principio del paraíso o el concepto del paraíso. Pero el reino de Dios, la Biblia dice en Romanos 14, si no me equivoco, versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, gozo y paz en el Espíritu de Dios. Entonces el reino de Dios se vive en el día de hoy por medio de la vida del Espíritu. Entonces, cuando llamamos a la gente al reino de Dios, estamos llamando a la vida del Espíritu. Entonces, muy importante que nosotros no llamemos a la gente a ir al cielo solamente. El ir al cielo es parte del paquete, pero lo que estamos llamando a la gente es al reino de Dios. En términos prácticos, estamos llamando a la gente a ser discípulos de Jesús. Y Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, en Mateo 22, del 1 al 14, hay una parábola que muchos de nosotros hemos leído, la parábola de los convidados, ¿ok? Ahí en Mateo 22, quiero que lo abra en su Biblia, por favor, porque este pasaje es muy importante y nos ilustra este concepto de los convidados. Y es algo, recuerden, las dos palabras que conforman la palabra iglesia es ek y kaleo, ¿ok? Esa es la palabra compuesta. Ahora, Mateo 22 dice en el versículo 1 en adelante, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo
y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Sabe cuál es la palabra convidados ahí en el griego? Es kaleo. Y sabe cuando dice, y envió a sus siervos a llamar, también es la palabra kaleo. Entonces, la conjugación a los convidados, a los llamados a las bodas. Pero fíjese lo que dice el versículo 3. Mas estos no quisieron venir. Uh, un problema. Porque podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo, es imposible. Entonces, cuando estamos llamando a la gente a ser un discípulo de Jesús, estamos llamando a unirse a Cristo y a identificarse con Cristo en su muerte, en su sepultura y en el poder de su resurrección. Cuando la gente no quiera responder, aunque hayan sido llamados, la ausencia de su respuesta va a determinar si ellos son, en este caso, si son discípulos o no son discípulos. Fíjese el versículo 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro al soccer, otro a sus negocios y otros tomando, digo, fútbol, ¿verdad? Nomás en Estados Unidos se le dice soccer, válgame Dios. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Jesús está haciendo, les está poniendo un espejo a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de su tiempo. Le está poniendo un espejo a todas las personas que a los cuales Jesús vino. ¿Recuerdan Juan capítulo 1, versículo 12? A los suyos vino, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Y dice, dice, afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, estoy leyendo el versículo 7, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y caleo, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, congregaron, asamblea, juntamente malos y buenos. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? Porque Dios, somos salvos por gracia y Dios llama a malos y a buenos, ¿verdad? Y las bodas fueron llenas de convidados, fueron llenas de caleos, fueron llenas de personas que fueron invitados, que fueron llamados. Y entró el rey para ver a los convidados, a los invitados, a los llamados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Este no se fue de shopping. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Yo quiero poner una vacuna aquí. Nosotros aquí no estamos evaluando el tema de la salvación. O sea, no vamos a involucrar en nuestro análisis bíblico de Mateo 22 el tema de la salvación. Lo que queremos nosotros poner como punto central de lo que queremos analizar del texto bíblico de Mateo 22 es el tema de la respuesta del hombre, la calidad, escúcheme, la calidad de la respuesta del hombre al llamamiento divino. Porque eso es lo que es el parteaguas, es lo que determina. La constante es la intención y la disposición divina de
convidar y de llamar a los hombres, sean buenos, sean malos, y a todos los que halles. Esa fue la instrucción. Esas eran las tres características. Todos los que halles, todos los que tú encuentres, sean buenos o sean malos, indistinto, vamos a invitarlos. Y luego dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Bueno, hoy quiero enseñarle qué es lo que significa esa expresión. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque el problema que yo creo, eh, muy bien, el problema que yo veo en el debate teológico del tema de la predestinación y todo eso es que se centra en el tema de la salvación. Y el tema de la salvación es solamente algo parcial de los propósitos redentores de Dios, en el sentido de que la salvación en el Nuevo Testamento es sinónimo también de redención. Y el concepto neotestamentario de redención es ser rescatado. ¿Ser rescatado de qué? Precisamente de la influencia del sistema de la carne, del sistema de Satanás y del sistema del mundo. Y ahí es donde, aquí es lo que nosotros queremos unificar todos los conceptos neotestamentarios de la salvación, de la santificación, de la regeneración, porque el discipulado los ve como uno, mis amados. No los ve en segmentos o no los ve una compuerta que abre la otra, sino lo ve como un solo llamado. Dios llama a la gente a su reino. La predicación de Juan el Bautista era: creed y arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que Jesús dijo, que la gente tenía que creer, que la gente se tenía que arrepentir porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Dios quiere gobernar al hombre, porque últimamente de lo que lo quiere salvar de todo aquello que lo separa de la provisión de su reino y aquello que nos permite alcanzar la vida eterna, pero la vida en abundancia también. Y por eso aquí vemos esto que Dios llama, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué me enseña este texto bíblico? Me enseña que Dios llama e invita a las bodas de su Hijo. Y la apertura a ese llamado es muy amplia. También me enseña que no todos responden. Ojo, no todos responden al llamamiento divino. También me enseña que Dios, en su misericordia y en su gracia, extiende la invitación a buenos y a malos, a cuantas personas podamos encontrar, porque Dios no hace acepción de personas. También me enseña que siempre hay, voy a utilizar esta palabra, expresión mexicana, espero que no sea grosería en ninguno de los países aquí representados, colados en una fiesta. Un colado en México quiere decir cuando alguien va y no lo invitan. Vea, aquí hay algo muy importante. La vestimenta denota la calidad de la respuesta de la persona. ¿Por qué? Porque Dios no quiere arrimados, Dios quiere llamados. Y la calidad de la respuesta es medida a través de la vestimenta de los convidados a las bodas del Cordero. Y nosotros sabemos por definición que la iglesia que se viste de lino fino, según Apocalipsis capítulo 19, que es la novia del Cordero, porque la Biblia dice que Jesús con su sangre y por medio de la palabra lavó a su iglesia para presentarse una iglesia gloriosa, una iglesia sin arruga, una iglesia sin mancha. Y las acciones y el lino fino, porque se le ha dado a su iglesia que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? Es el fruto
de una vida de reino. Esas son las acciones justas de los santos. Entonces, no basta con solamente ser llamado o invitado. La calidad de nuestra respuesta va a influir en nuestra vestimenta. ¿Ok? Entonces, es muy importante este aspecto porque al final del día muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y lo que yo entiendo de esto es que la elección divina se comprueba en la respuesta del hombre. No podemos comprobar la elección divina en aquellos que no responden, solo en los que responden. Y es por eso que nos debemos enfocar en el fruto. Jesús dijo, por sus frutos los vamos a conocer. Entonces, el fruto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de discípulos, una de las descripciones y características de los discípulos de Jesús es que son fructíferos. Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino y tener la habilidad de presentar a la gente que están siendo llamados a ser gobernados por el Señor Jesucristo, a salir de esa condición de no estar vestidos de la justicia divina, etcétera. Entonces, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Seguimos adelante. Ya empezamos a dibujar, hermanos, aquí en la, permítanme, déjenme ver si puedo quitar. Es que yo sé que lo hacen inadvertidamente, porque cuando tocan la pantalla, aquí hay una función en... muy bien. Déjenme quitar esa habilidad de pintar y de dibujar. Déjenme ver si lo puedo hacer. Tu, tu, tu. Ok. Bueno, no veo exactamente cómo quitarlo, pero... Ah, ok, Disable Annotation for Others. Ya quedó. Ok. Aquí está. A ver, me adelanté un poquito, ¿no? Ok. Aquí está el meollo del asunto. Para quien oye, es un llamado, pero para quien responde se convierte en un mandamiento que transforma y trasciende. Entonces, él manda, antes de que sea un mandamiento, para recibirlo en el Espíritu, tuvimos que haberlo escuchado de parte de Dios. Muy importante, porque las características, dice la Biblia, que ya no estamos en un pacto de letra, estamos en un pacto del Espíritu, de tal manera que ya la palabra de Dios y los mandamientos del Señor no fueron escritos en tablas de roca, sino la escritura dice que nosotros hemos recibido una nueva mente y un nuevo corazón, y en esa mente y en ese corazón han sido transcritos los pensamientos divinos de parte del Señor. Pero toda esa transcripción o esa transferencia de la mente y el corazón de Dios a nosotros sucede por medio de la vida del Espíritu. Entonces, el mecanismo es oír, y cuando lo oímos en nuestro corazón se convierte en un mandamiento que transforma y que trasciende. Ahora, aquí está el meollo del asunto. La calidad de nuestra respuesta al llamamiento divino determinará el tipo de cristianismo que viviremos. Entre mayor sea la calidad de yo escuchar el llamado divino, recuerde, los convidados, los convidados, los convidados. De repente encontré un arrimado ahí a la iglesia, ¿no? Que no estaba ni vestido de boda. ¿Por qué? Porque la calidad de su respuesta fue determinada porque no entendió el llamado a dónde iba. No entendía a dónde iba. ¿Por qué? Porque no había calidad en su respuesta, no había calidad
de poder escuchar a lo cual estaban invitando. Entonces, entre mayor sea la calidad de nuestra respuesta, mayor será la revelación, mayor será el compromiso y mayor será la transformación de nuestra experiencia con Dios y aquellos de los cuales estamos discipulando. Entonces, recuerden, eclesia, los que han sido llamados a salir de. Eso es lo que significa la palabra eclesia. Por eso, cuando nosotros multiplicamos discípulos, multiplicamos la iglesia de Cristo. ¿Cómo multiplicamos la iglesia de Cristo? Haciendo discípulos. No multiplicamos la iglesia de Cristo abriendo otra sede. ¿Está conmigo? Abriendo otra sede, lo único que hacemos es que estamos habilitando la plataforma, pero la iglesia no sucede hasta que están discípulos congregados allí. Y la iglesia no se multiplica hasta que los discípulos empiezan a multiplicar. Muchas iglesias hoy en día, aquí voy a darles un dato muy crudo y muy desgarrador, muy desgarrador. A nivel global, a nivel universal, las estadísticas nos indican que la iglesia evangélica en número está decreciendo. No estoy hablando en Colombia, en México, estoy hablando a nivel global. La iglesia evangélica está decreciendo. Pero ojo, el número de, pero las iglesias grandes están creciendo y muchas iglesias pequeñas están decreciendo, algunas desapareciendo. La iglesia en su manera universal crece, iglesia con I minúscula, muchas veces por transferencia de gente que ya está en el reino, por transferencia o por acumulación o por capacidad de retención y por capacidad de convocatoria. Entonces, ahora, eso no quiere decir que vámonos todos contra las megas iglesias, no. Si crecen porque están haciendo algo bien o porque no estén haciendo algo bien, eso ya está delante de ellos y delante del Señor. Aquí lo importante es entender que nosotros tenemos que ser más efectivos en el llamar a las personas. Y naturalmente tenemos que preparar la tierra y orar porque es imposible que esto pueda surgir realmente una respuesta de la gente sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces es muy importante. Este punto es muy importante. Ahora, aquí les voy a dar 5 preguntas que van a elevar la calidad de nuestra respuesta al llamado de Dios. Y este va a ser un esquema para nosotros ayudar a la gente a recibir los mandamientos del Señor en el Espíritu. ¿Ok? La primera pregunta, y lo estamos recibiendo, recuerden, lo estamos recibiendo como un llamado de parte de Dios, no como una tradición de hombres. Pablo dijo, lo que yo recibí del Señor, esto os anuncio. Entonces, siempre tenemos que hablar en términos de lo que yo recibí del Señor. Esto es lo que Dios te quiere impartir. Siempre tiene que haber un efecto, una intencionalidad de impartición, porque si no, la transmisión del conocimiento solamente va a lograr ciertas cosas, pero no vamos a llegar al objetivo principal que queremos lograr, que es el establecimiento del reino de Dios en el corazón de las personas. Entonces, la primera pregunta que va a elevar la calidad de nuestra respuesta al llamado de Dios es, ¿qué es a lo que estoy siendo llamado a creer? Y esta es la parte del gobierno de Dios al que estoy siendo llamados. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy siendo llamado a creer? ¿Qué es esto de ser la iglesia de Jesús? Entonces, cuando ya empiezas a ayudar a la persona, lo que pasa es que aquí hay de dos sopas. Está el reino de Cristo y está el reino de las tinieblas. No hay neutralidad. Los hombres están bajo uno o están bajo el otro. No hay neutralidad. Estar bajo el señorío de Cristo es convertirte en un discípulo de Jesús. No ser un discípulo de Jesús, entonces está operando en ti el espíritu de desobediencia que opera en el mundo. Entonces hay de dos sopas. ¿Por qué
Entonces, por qué estoy creyendo en esto? Estoy creyendo en esto porque tengo solamente dos opciones. No hay tercera opción, no hay cuarta opción, simplemente hay dos opciones. En el mundo espiritual, así lo dice la escritura. Entonces, ahí ya de entrada estás poniendo a la gente en tener que tomar una decisión. O lo que está creyendo se está haciendo un cristiano más consciente y más profundo. Ayudarlos a ser una persona más consciente y más profunda, vas a ayudarlos a ser un cristiano más sólido. De tal manera que cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la persecución, cuando viene la pandemia, ellos ya tienen un fundamento. Su fundamento está arraigado en cosas eternas y fuertes, que no van a ser movidas solamente porque alguien viene a decir lo contrario. ¿Ok? La segunda pregunta es, ¿quién hace el llamado? Esto es poderosísimo, porque aquí estamos hablando de la persona que me llama. Y muy importante, el llamado no lo hace el proyecto Keystone, el llamado no lo hace el Cáncer Global, el llamado no lo hace el hermano David, el llamado no lo hace su iglesia local, el llamado lo está haciendo Dios. Nosotros solamente somos mayordomos y administradores a lo que Dios nos comisiona. Y entonces es un llamado muy personal, que si bien puedes ser parte de una comunidad o eres llamado a ser parte de una comunidad, no eres llamado a ser parte de una comunidad para esconderte en el anonimato de las masas. Hay un llamado de parte de Dios y que es muy personal. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que estoy siendo llamado a creer? ¿Quién hace el llamado? Tercera pregunta que profundiza eso. ¿Por qué lo creo? ¿Por qué creo lo que creo? No se ha preguntado a veces, ¿por qué creo esto? Es que me lo enseñó mi mamá. Es que me lo enseñó el pastor. Gloria a Dios. Que creas porque tienes una honra a tu pastor y a los maestros de la iglesia. La iglesia de Berea, que era más noble, iba a corroborar, no en un carácter de ir a ver si el pastor se equivocó, no, porque tampoco sea de esos, hermano, y hermanita, tampoco sea de esos, se equivocó, no era Marcos, era Mateo, no, digo, qué bueno que pueda haber corrección, ¿no? Y es importante que nosotros como maestros seamos corregidos. Pero la intención no era tanto a ver si encontraban un error en el que estaba dando el mensaje, no, era el hambre que tenían de ir a escudriñar aún más lo que ellos habían recibido porque no estaban satisfechos con lo que habían recibido con el mensaje. Entonces, eso habla del poder que me ayuda a mí a vivir aquello a lo cual Dios me está invitando a creer y aceptar. ¿Por qué lo creo? Ahí habla del poder. La cuarta pregunta, ¿para qué lo creo? Esto me habla de propósito detrás del mandamiento. Entonces, Dios me da un mandamiento, ¿para qué lo creo? ¿Por qué soy llamado a dar? Por ejemplo, el tema de, leíamos en el libro, en Hechos capítulo 2, que vendían todo, y no estoy sugiriendo que vendan todo. Si Dios le llama a vender todo y dárselo a los pobres, obedezca lo que el Espíritu Santo le dice que usted tiene que hacer. Pero lo que sí veo es que el principio es que había una generosidad extraordinaria en en la iglesia del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque ellos se veían como aquellos que habían sido llamados a salir de, y era la gente a la cual había un sentido de pertenencia, les unía una misión, les unía el espíritu, les unía el propósito. Entonces, cuando yo entiendo el para qué, el propósito detrás del mandamiento, eso genera mucho poder, genera mucha intencionalidad, ya da mucha profundidad a la razón de mi acción. Ya no lo hago en automático,
lo hago con una plena conciencia, con un propósito, con una intencionalidad. ¿Ok? Y número 5, la quinta pregunta, ¿cómo lo vivo? El proceso para obedecerlo. ¿Cómo vivo esto? ¿Cómo es esto de congregarse? ¿Cómo es esto de discipular? ¿Cómo es esto de orar? ¿Cómo es esto de hacer milagros, prodigios y señales? ¿Cómo es esto de echar fuera demonios? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo obedezco? Y la sexta pregunta es, ¿cómo lo comparto? La participación de la misión. Entonces ahí vemos 6 P's otra vez, ¿no? La parte, la persona, el poder, el propósito, el proceso, la participación. La participación de la misión. ¿Cómo lo voy a compartir? ¿Cómo me voy a quedar solo yo con esto y cómo lo voy a compartir? No puedo yo quedarme solo con esta riqueza, tengo que compartirlo a otros, tengo que impartirlo a otros, tengo que ayudar a otros a vivir aquello que ellos están creyendo. ¿Ok? Muy bien. Hoy quiero hacer una pausa, hermanos, porque ya me extendí un poquito más de una hora.